Up next on Hudson Church. Importa la salud quebrada, el matrimonio, el dinero, los hijos, el trabajo. A él no le importa la situación. ¿Se pueden sentar? Gracias, Señor. Bueno, el Señor, como siempre, de su palabra, desde el trono de gloria hacia los oídos nuestros, en el nombre de Jesús. Vamos primeramente, Laurita, ¿me ayudas? Vamos a leer Génesis 22, del 1 al 19, por favor, Nicole. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécela allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo, el muchacho, iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Y iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí, a sus espaldas, un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. Y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tus descendencias como las estrellas del cielo, como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, y por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Beerseba. Y habitó Abraham en Beerseba. Amén. Todos conocían la historia, todos habían leído alguna vez Génesis 22. Y si no, bueno, parece una historia nada más, pero si ustedes se ponen en el lugar de Abraham,
¿Qué era lo que Dios le estaba pidiendo a ese hombre? El único hijo, el hijo de la promesa, el hijo en el cual el Señor le había dicho: a través de este hijo tú vas a tener una descendencia como las estrellas, como la arena del mar. Pero de pronto el Señor, cuando era un teenager, le dice: quiero que sacrifiques a tu hijo para mí. ¿Qué harían ustedes si el Señor les dice hoy: quiero que sacrifiques a tu hijo para mí? La fe de Abraham, por eso él es el padre de la fe, porque él no titubeó, él no tuvo ningún problema, él caminó hacia la obediencia. Amén. Hoy nos vamos a concentrar en mirar la fe de Abraham. Amén. Ahí dijo: Dios se proveerá el cordero para el holocausto. Él no sabía qué iba a pasar, él no tenía idea. Sin embargo, él le dijo al hijo: no te preocupes, Dios se proveerá él mismo el cordero para el holocausto. Amén. Esas palabras afirmaban esa confianza tremenda que Abraham tenía en el Señor, esa fe tan grande que él tenía, ¿no es cierto? Si tú te pones a pensar, aquí casi todos somos padres, somos abuelos. ¿Qué haríamos si Dios nos pidiera eso? Si nos pide cosas mucho más pequeñas y no somos capaces de dársela. Amén. No los estoy acusando. Esta historia a mí me toca mis fibras más profundas. Cuando uno lee y ve la fe de esos hombres de la Biblia, uno dice: wow. Y yo digo que yo tengo fe. Pero bueno, aquí vamos más adelante a ver todas, a cambiar un poco la perspectiva de lo que nosotros creemos que tenemos de fe. Amén. Porque Él para eso trae su palabra, para que nosotros nos corrijamos y empecemos a caminar en lugares mejores. Amén. Todos los desiertos por los cuales nosotros pasamos, todos los problemas, los retos, todos los problemas económicos, de salud, cualquier problema que tengamos nosotros, todos se pueden arreglar. Sí, nos hacen sufrir, nos acongojan, pero jamás cuando se trata de un hijo, ¿verdad? Cuando la dificultad nos toca a un hijo, ¿verdad? Nos tocó lo más profundo, lo más tierno para nosotros. Lo de más valor son nuestros hijos y nuestros nietos, pero nuestros hijos primero. Amén. Las dificultades, el pastor dijo algo ahora, no recuerdo qué, pero mira, hay que sonreír, hay que tener gozo, porque las dificultades, los retos, las luchas, las pruebas, en medio de todo eso Dios se glorifica. Él nos muestra su amor y su magnificencia. Él se muestra quién es Él en medio de la tormenta, en medio del no importa la salud quebrada, el matrimonio, el dinero, los hijos, el trabajo. A Él no le importa la situación. Si tú le crees, Él se va a glorificar ahí. Amén. También nos ayuda a moldear nuestro carácter. ¿Por qué? Porque hay muchas áreas en nuestra vida que necesitan ser movidas, ¿verdad? Que necesitan ser sacudidas, porque nosotros a veces entramos en un lugar que no nos movemos, en un momento que todo, aun no importa lo que pase, bueno o malo, como que por dentro nos ponemos duros, nos ponemos secos, y a veces tiene que venir algo que nos mueve hasta adentro para que nosotros despertemos. Amén. ¿Y qué es lo más importante que nos enseñan todas las tribulaciones y los problemas? A totalmente depender de nuestro Padre Celestial. Porque cuando no hay nadie que pueda resolver en lo que tú estás en este momento, ¿quién viene y lo resuelve? No importa, todo. Él entra y Él resuelve lo imposible para ti, para mí, para el doctor, para todo el mundo. Él viene, Él entra y Él resuelve. ¿Pero qué? Tienes que ir y entregárselo a Él. Amén. Dile a tu hermano: depende solo de Dios. Pero dígaselo con ganas. A través de la palabra vemos cómo el Señor usó retos, dificultades, enfermedades para
con grandes hombres de la palabra, ¿no? Con todos los profetas, todos los hombres que nosotros conocemos. ¿Y qué pasó con ellos? Todos salieron de ahí siempre como victoriosos. Amén. Porque Dios estaba siempre con ellos. Amén. Abraham pasó momentos muy difíciles, muchas pruebas de fe. Isaac también, Jacob también, José también. Bueno, podemos nombrar uno por uno. Todos ellos pasaron por desiertos. Amén. Pero nunca se quedaron ahí. Santiago 1:2 nos dice: tened por sumo, escuchen lo que dice la palabra de Dios. Tened por sumo gozo, hermanos míos, que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Amén. No importa en la prueba que estemos, de esa prueba nosotros vamos a tener una recompensa y se llama paciencia. No la pidan, pero cuando están en medio de ahí, ustedes saben que el Señor se la va a dar. Amén. Hablando de todo, ¿no? Nuestra carne, nuestra humanidad. Dígame cuántos de ustedes están listos para recibir un problema, una mala noticia hoy. ¿Hay alguien preparado aquí para eso? No, ¿verdad? No importa que tengamos a Jesús, el Espíritu Santo, nadie está preparado para una llamada por teléfono con una mala noticia, ¿verdad? Pero bueno, el Señor es tan bueno que Él sabía lo que nos iba a pasar aquí y nos dejó lo mejor de todo. La guía y el consejo ¿de quién? Del Espíritu Santo, amén. Todos tenemos aquí el Espíritu Santo, ¿verdad? Todos hemos sido bautizados por el Espíritu Santo. Y si tú no lo tienes, hoy vas a tener la oportunidad de que el Espíritu Santo caiga sobre ti, te llene de fuerza y te llene de valor, amén. ¿Alguna vez cuando nosotros entramos en una dificultad o necesidad o problema, antes de llorar, antes de quejarnos, antes de tener miedo, nos volvimos y le dijimos al problema, ja, ja, ja? ¿Alguien lo hizo? ¿Tiene la mamá del hospital grave? Ja, ja, ja. ¿El banco está en cero? Ja, ja, ja. No, ¿verdad? Pero es lo que tenemos que hacer. Hay que reírse de ese problema. Hay que entrar en el gozo del Señor porque Él dice que su gozo es nuestra fortaleza. Amén. El Señor jamás nos dejará pasar por un camino, por un lugar, por una situación que nosotros no tengamos las armas para poder vencer. Amén. Él ya nos dio, Él nos equipó, Él nos dio a Jesús y nos dio al Espíritu Santo, casi nada, ¿no? El Espíritu Santo todo lo sabe, te guía en todo, te enseña todo. Amén. Por eso es importante que tú abras los ojos y le digas al Espíritu Santo: buenos días, Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una luz, no es una paloma, no es agua. El Espíritu Santo es una persona. Es la tercera persona de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Él es quien está aquí con nosotros, sobre nosotros, adentro de nosotros y por nosotros. Denle un abrazo, un aplauso al Espíritu Santo. Los grandes hombres de la Biblia pasaron por fuego antes de llegar a ser usados. Amén. Enfrentaron dificultades terribles. Y nosotros hoy aquí en el 2023 estamos acostumbrados a pegar el grito al cielo, ¿no es cierto? Eso es un dicho que tenemos por todo, sin saber que los retos, no importa el que sea, es una tremenda oportunidad para que nosotros analicemos, cada uno de nosotros personalmente, hasta dónde va a llegar nuestra obediencia a Dios. En el momento del problema tú tienes esa oportunidad de empezar a pensar: ¿de verdad puedo confiar en Dios? ¿De verdad voy a obedecerle al Señor y voy a creer y voy a tener fe? Porque Él me dijo: nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Porque Él dijo que para Él no hay imposibles, que para Él todo es posible. Amén. Vamos a estar dispuestos a esa clase de obediencia como lo hizo Abraham.
También los problemas, las tribulaciones, las dificultades nos ayudan a permanecer sensibles al dolor ajeno. ¿No es cierto? Nos ayudan a tener los ojos húmedos, a llorar por los demás, porque a veces vemos a alguien en un problema y no nos importa. Yo nunca he pasado por ahí, a mí eso no me importa, no, o no lo entiendes, ¿verdad? A veces no entiendes por qué una persona está llorando por cierto problema, por cierta dificultad. Y nosotros tenemos que tener ese corazón tierno, esos ojos húmedos, para poder sentir igual que Jesús el dolor de nuestros hermanos. Amén. Y no ser unos cristianos religiosos de corazón duro y de ojos secos, porque habemos muchos que no echamos una lágrima por nadie y el corazón es piedra. Amén. Jesús lloró por su amigo Lázaro, Jesús lloró por los pecados de la humanidad y también Jesús lloró en el huerto de los olivos. Jesús lloraba. No les digo que se pongan a llorar, pero les estoy hablando de esa sensibilidad. Y cuando tú pasas por una tormenta, una dificultad, un problema, te pones sensible a tu hermano. Nosotros tenemos muchos hermanos en necesidad. En necesidades, cuando decimos necesidad, no es económica precisamente. Un consejo, un abrazo, un consejo. La mayoría de las veces necesitamos un consejo de alguien que va a cambiar totalmente la perspectiva del desierto que esa persona está pasando. ¿Verdad? Ok, aleluya. Los estudiosos judíos dicen que Abraham, el padre Abraham, dice que él tuvo muchas dificultades en su vida. Y por eso cuando a él le tocó que era ir y llevar a su hijo, él estaba preparado. Amén. Cada dificultad que hace para ti, para mí, nos prepara. ¿Por qué el Señor está trayendo esta palabra hoy? Porque Él quiere que Hudson Church esté preparada. ¿Por qué? Porque en el mundo vas a tener aflicciones, pero no te preocupes, yo ya vencí el mundo, dice el Padre Celestial. Amén. Abraham pasó varias cosas. De repente el Señor le dice, mira Abraham, sal de ahí, muévete. Quiero que te vayas de esta tierra, que era una tierra productiva, una tierra buena, donde él tenía todo. Abraham era un hombre muy rico y es el padre de nosotros, ¿no? Él, toda su herencia, toda su riqueza, toda su bendición, si tú lo crees, te llega a ti. Eso es lo que dice la palabra, amén. Y el Señor le dijo, sal de ahí, coge toda tu gente, deja a tu padre, deja lo que tienes. Pero él tomó su esposa, sus animales y salió ahí para allá. Yo nada más me lo imagino, a dónde dormían, cómo comían. Ahí no había un ATM para sacar unos dólares y ir a McDonald's. Tenían que ir a cazar, tenían que hacer un fuego para poder comer. O sea, si nos ponemos a pensar de verdad las dificultades, ¿cuánto caminó él para llegar donde tenía que llegar? ¿Qué pasaría en ese camino, no? Pero Dios a nosotros no nos puede pedir nada porque no se lo queremos dar. No queremos darle la cosa más sencilla al Señor. No es cierto, nos cuesta decirle, ok, Señor, lo que tú quieras, yo voy a ser obediente, nada más dime y yo voy a ir y yo voy a dejar y yo voy a hacer, yo voy a obedecer, amén. Amén. ¿Vas a atreverte a dejarlo todo si Él te lo pide? ¿Aló? Amén. No digan amén si mañana les pide algo y le van a decir, ay Señor, no, porque Él ya escuchó ese amén, como dice nuestro pastor, ¿ok? Amén. Hoy todos salimos de la cama y sabíamos a dónde íbamos, ¿no? Todos sabíamos que veníamos para Hudson Church. Él salió de ahí, él no tenía idea para dónde iba. El Señor no le dijo, tú vas a ir aquí. Él salió sin saber para dónde iba. ¿Por qué? Porque él tenía fe y confianza absoluta en Dios y además él le obedecía. Amén. Amén. ¿Y qué pasó cuando llegó a la tierra donde el Señor lo mandó? ¿Ustedes saben qué pasó? Había hambruna y sequía. No había nada. El Señor lo había sacado de una tierra rica a un lugar donde no había nada. Otra prueba. ¿Qué pasó ahí? Tuvo que irse a Egipto. Y ustedes saben que la palabra de Dios dice que Sara, su esposa,
Tenía 60 años, pero era una mujer bellísima. Todos los hombres querían la esposa de él. Entonces, cuando él llegó a Egipto, le dice, bueno, por favor, yo tengo miedo de que me maten, porque en ese tiempo los reyes mataban al esposo para quedarse con la mujer de ese hombre, ¿ok? Entonces él dijo, aquí me van a matar, me van a robar a mi esposa. Por favor, diles que eres mi hermana. Y ella lo hizo, bueno, en realidad ella era su hermana. Ella era hermana de padre de Abraham, no de mamá, pero de papá. Eran medios hermanos y ellos habían tenido la autorización de casarse, pero se la llevan al rey y Dios viene en la noche, le da un sueño y le dice absolutamente no, no me la toques, esa mujer tiene marido, devuélvela. Y el rey no solo la devolvió, sino le dio montones de animales, le dio plata, le dio, o sea, lo mandó, le devuelve su esposa. Nunca la tocó, nunca hizo nada y además lo enriqueció. Y esa es la bendición que tenemos nosotros. Cuando alguien nos quiere robar algo, sí, puede ser que en un momento se lo haya querido llevar, robar, que lo haya podido jalar para allá un poquito, no lo puede quitar, no lo puede tocar y además nos va a devolver muchísimo más de lo que trató de robar en el nombre de Jesús, amén. También le dijo el Señor, ahora sí tienes que circuncidarte. 75 años tenía el pobre Abraham. Bueno, él era obediente. ¿Y qué hizo él? Le dijo, no solo tú y todos los hombres que estén contigo. Tú los vas a circuncidar. Yo no creo que Abraham tenía una tijera quirúrgica. Tenía un cuchillo. Ustedes imagínense, hombres, un cuchillo sin filo y el hombre tenía que ir ahí a pelear a ver cómo cortar. Imagínense qué prueba más dura, ¿no es cierto? Esa fue otra de las pruebas que el Señor, y Él lo hizo, Él lo obedeció. Amén. Y ahora el Señor le dice, ustedes saben que Él tenía una mujer, una sierva, que tuvo un hijo con él porque su esposa por desesperada lo mandó, no ve, porque el hijo no viene aquí, ve y acuéstate con él y dame un niño a mí. Entonces nació Ismael y ella se puso celosa y no estaba feliz con la mujer, con el niño. Entonces le estaba dando un tiempo malo a Abraham y el Señor no quería nada y quería paz en ese hogar. Entonces el Señor le dijo, tienes que botar de tu lado a Agar y a Ismael. Su hijo que amaba y no tenía choice, tienes que decirle que se vayan. Y él, con el dolor más grande de su corazón, obedeció. ¿Cuántos de nosotros vamos a botar a un hijo de la casa porque Dios nos dice? Él botó al hijo, a la mujer, pero Dios le dijo, no te preocupes, yo voy a cuidar de él, amén. Y eso es lo que dice el Señor cuando Él te pide algo. No te preocupes, tú veas lo que yo te digo, porque del resto me voy a encargar yo, amén. Busca primero el reino de Dios y su justicia, que todo lo demás le será añadido, amén. ¿Cómo estamos nosotros reaccionando ante nuestras dificultades? Pensemos un segundo. ¿Cómo estamos reaccionando a las órdenes de Dios? ¿Cómo estamos caminando en nuestra obediencia? A él le tocó caminar 3 días hasta llegar a ese monte que era en el centro de Jerusalén, cargando la leña, cargando el fuego y el hijo. O sea, nada era fácil, todo era un proyecto. Nosotros a veces decimos, ay, tengo que ir a Home Depot, ya se acabó tal cosa otra vez, tengo que ir al supermercado, no hay tal cosa en el refrigerador, no tengo cash, tengo que ir al banco, qué pereza. Todo el día hacemos queja. Tenemos que aprender a esa obediencia y esa fe de Abraham. Él no se quejaba. Él era un hombre que le creía a su Dios. Mire, ya les mencionamos un montón de pruebas tremendas y él todo lo hizo en obediencia, y por eso él se ganó el título del padre de la fe.
Amén, porque él le creía a Dios en medio de cualquier situación. ¿Le estás creyendo tú a Dios en medio de tus situaciones? Amén. Si a nosotros nos cuesta hasta servir con gozo a veces, ¿no es cierto? Salimos de la casa, ay, estoy tarde, estoy apurada, llegamos de mal humor, empezamos y después nos entonamos, ¿no? Pero llegamos, imagínense las caminadas de ese hombre, las dificultades que él pasó. Tenemos que pensar, toda la palabra él la dejó ¿para qué? Para que sea un ejemplo para nuestra vida, amén. Tenemos que poner a Dios primero, número uno en nuestra vida y en todas las situaciones. Tenemos que amar a nuestro hermano como él nos amó, dice, incondicionalmente. Amén. Somos una familia, nos vamos a enojar, no vamos a estar de acuerdo, vamos a tener opiniones diferentes, pero eso no quiere decir que no nos amemos o que dejemos el amor a un lado. Tenemos que amarnos de cualquier manera. Amén. Satanás, ¿qué es lo que quiere? Que la obediencia no se dé. Que entre a una iglesia, a una casa, a una familia, que la división. ¿Por qué? Porque él viene a cansarnos, a perturbarnos. Él no quiere que la paz y el gozo del Señor abunde en nosotros, como dice la palabra. Porque abunda en nosotros. Amén. Dele un aplauso al Padre Celestial. Aquí vemos a Abraham, a ese hombre con una fe, con un espíritu de sacrificio y obediencia a Dios incomparable. No podemos encontrar otra historia así tan fiel a Dios, tan fiel y con una confianza tan grande a nuestro Padre Celestial. Amén. Génesis no menciona algo, pero en el libro de los Hebreos, vamos a leer Hebreos 11, 17 al 19, por favor, niña. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Habiéndose dicho en Isaac, te será llamada descendencia. Ese hijo que él iba a sacrificar era donde iba a salir toda la descendencia que el Señor le había prometido. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. 19, por favor. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Mira, nosotros aquí en la iglesia necesitamos la palabra, necesitamos testimonios, necesitamos ver milagros. Y ustedes saben que Abraham no tenía punto de comparación. ¿De dónde salía esa fe y ese amor por Dios? ¿De dónde salía esa confianza? Él en ese momento estaba pensando, si yo le entierro el cuchillo a mi hijo y lo quemo, porque no solo le tocaba matarlo, pero además tenía que quemarlo. ¿Por qué? Porque la ofrenda al Señor, el holocausto, era humo y tenía que subir al cielo. Y dice la palabra de Dios que ese humo era olor fragante para el Señor. Esa era la ofrenda. Ese hombre tenía que hacer cosas tremendas. Sin embargo, él dijo, ¿sabe qué? Yo lo hago porque mi Señor, de todas maneras, si yo lo mato, Él lo va a resucitar. Él no vio ninguna resucitación. Él no había visto nada, no había libros, no había Biblia, pero había fe. Porque ¿a dónde está el Espíritu Santo? Y Dios siempre ha estado desde el principio. Estaba en ellos y está en nosotros hoy. El Señor nos dice hoy a cada uno de nosotros que tengamos confianza, que tengamos fe y obediencia. Amén.